Hola, mi nombre es Diego Arévalo y voy a hacer una presentación acerca de la inteligencia artificial y el futuro de esta inteligencia artificial en el campo del derecho. Hablaré sobre distintas temáticas, las soluciones, las realidades de la inteligencia artificial, también hablaré de su origen y teóricamente de problemas que se presentan en la sociedad sobre el uso de la inteligencia artificial en general y no solo del campo del derecho. La inteligencia artificial es una concepción que nace a partir de la mitad en adelante del siglo XX. La idea de la inteligencia artificial surge en la construcción física de la misma. Tenemos algunos artífices de la inteligencia artificial como Alan Turing, que durante la construcción física de las computadoras modernas había cuestionado seriamente la posibilidad de que esta máquina tuviese la capacidad o tuviese una inteligencia que pueda mimetizar, simular o tratar de parecerse a la inteligencia humana. El término inteligencia artificial fue acuñado por John McCarthy en 1956 durante una conferencia en Dartmouth. En esta conferencia habían participado profesionales de distintas carreras y de distintas áreas, psicólogos, ingenieros y otras especialidades. Y dentro de esta conferencia fue donde se acuñó el término de inteligencia artificial, aunque en principio el concepto de inteligencia artificial era difuso y se le dio con posterioridad un sentido más real o más acercado a lo que sabemos hoy en día de lo que es la inteligencia artificial. Alexander Simon define a la inteligencia artificial como una herramienta o un método de imitación de la inteligencia humana y también la de sus fenómenos psicológicos. Para entender la implicación de la inteligencia artificial en el campo del derecho, primero debemos definir como profesión qué es el derecho, qué es ser un abogado. Aunque hay muchas definiciones que se pueden relacionar con respecto a qué es ser un profesional del derecho, es decir, quienes siguen la abogacía, el término con el que mayor símil encuentro es el de la caballerosidad. Un caballero se define como alguien íntegro. Esta característica tiene una gran afinidad con la abogacía. La afinidad de su comportamiento se debe a que un caballero siempre actuará con o se pretende que actúe con honestidad, nobleza y caballerosidad. Un caballero también tiene hambre de justicia y busca efusivamente la verdad, algo que tiene afinidad con la carrera del derecho. Una gran afinidad con el derecho porque se define a Don Quijote, al ser un caballero, se le presenta como un gran protector de desvalidos y de las personas que son olvidadas por la justicia, tal vez los que son más desfavorecidos. Y esos atributos de caballerosidad, Jesús Sotomayor los define como los valores que debería tener un abogado. Esta premisa es muy importante para entender la profesión del derecho de manera ética. Deontológicamente se trata de analizar los buenos valores que un profesional debería tener a la hora de actuar o de ejercer su profesión. Estos valores a la hora de ejercer la profesión son muy importantes para las personas, para los seres humanos, y es lo que nos define éticamente dentro de la sociedad. Pero, ¿qué hay de la inteligencia artificial? ¿Tiene capacidad de decidir éticamente o siempre lo hará por la eficiencia de una solución? Para saber si una inteligencia artificial actuará de forma ética o moral, primero debemos entender si tiene esta característica de principio de conocimiento. Es decir, que esta computadora inteligente tenga un comportamiento de esencia, es decir, que pueda actuar, que pueda entender los conceptos que dice, los hechos, que pueda representar, que tenga un modelo, que básicamente cobre conciencia sobre sí mismo. Hace 8 años, un grupo de ingenieros de Facebook crearon 2 bots con el fin de hacerlos comunicar entre ellos, pero la experimentación se salió de control.
Cuando los ingenieros perdieron la comunicación con sus creaciones, ambos bots dejaron de usar el inglés y crearon su propio metalenguaje. Dotarle de un comportamiento y una conciencia a una inteligencia artificial es un paso que no tiene retorno. Un internauta había participado en un foro de un blog llamado Les Gronk. Este internauta de nombre Rocco había hablado acerca de la creación de una inteligencia artificial que tiene como objetivo ayudar a la humanidad, incluso creando su propio razonamiento en un imperativo moral y ético. El problema es que Rocco postula la idea de que tal vez la inteligencia artificial, con el fin de ayudar a la humanidad, podría empecinarse con las personas que no hayan contribuido a su creación y que no hayan adelantado su proceso de creación. La teoría refleja un dilema en la dotación de conciencia para una máquina. ¿Cuál es el principal problema de la inteligencia artificial dentro del campo del derecho? Para empezar, la capacidad de autonomía. Hay que analizar si una inteligencia artificial es capaz de decidir realmente sin ningún tipo de sesgo por un usuario, y además esta capacidad de autonomía se puede ver vulnerada por un agente externo, es decir, un ciberataque o un hackeo, lo que podría presentar graves problemas en un proceso judicial en donde se haga uso de esta herramienta. Los expertos de derecho presentan como solución a este problema que las legislaciones internacionales y de cada país propio protejan a la inteligencia artificial y prioricen la protección de los datos del usuario que haga uso de ella, para que las máquinas no se vuelvan imprevisibles e impredecibles. Otro problema en el derecho sobre las inteligencias artificiales es que cada vez vamos adelantando nuestro paso tecnológico y es muy probable que empiecen a aparecer estos proto-androides en los que haya uso de inteligencia artificial, y cabe la posibilidad de que estos seres crean una conciencia propia y se vuelvan autónomos y prácticamente independientes de sí mismos. Entonces, como androides o como robots, no podemos categorizarlos como humanos o como parte de la naturaleza. Entonces, estos nuevos seres serían sujetos de derecho o serían objetos. Ese es el principal dilema que hay en el derecho acerca de la inteligencia artificial en un futuro próximo, que sería esta creación de protoandroides. Ahora hay algunos expertos en el derecho que consideran que la inteligencia artificial sí debería recibir una nueva categorización dentro del legislativo, ya que no son seres inactivos ni inanimados, y principalmente porque de suceder estos avances tecnológicos de protoandroides es muy probable que ellos puedan modificar el mundo exterior. Entonces debemos no solo protegernos a nosotros o priorizar protección de los usuarios o de las personas que hagan uso de estas herramientas, sino también de la inteligencia artificial. La aplicación de la inteligencia artificial en los procesos de espacios físicos de la jurisprudencia. Conoce que la inteligencia artificial es hasta cierto punto más efectiva que abogados juniors, paralegals o nosotras las personas que estamos aprendiendo acerca del derecho y no tenemos experiencia laboral sobre ello. También se entiende que la inteligencia artificial tomará mayor fuerza en las actividades en línea, ya que son espacios mucho más accesibles para la inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial en estos espacios físicos y virtuales probablemente aceleren procesos judiciales, los hagan casi automatizables
y probablemente sean espacios mucho más cómodos para los patrocinados de la inteligencia artificial que necesiten abrir un proceso judicial y que necesiten de representación jurídica. En cierto punto esto representaría un problema porque muchos espacios físicos donde se hacen estos procesos de la jurisprudencia probablemente vayan disminuyendo o desapareciendo parcialmente. La solución a esto sería adaptar estas inteligencias artificiales no para reemplazar a los abogados, sino para transformarla en una herramienta que acelere los procesos judiciales, que los haga más efectivos y que resuelvan casi de forma automatizable estos procesos.